Estamos un día más, día lunes, para estudiar la palabra del Señor. Y el día de hoy, ¿cierto? Lo que nos compete estudiar es el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 20. ¿Sabías tú, mi querido amigo, de que la palabra del Señor dice de que hay postreros que pueden ser primeros? Postreros que pueden llegar a ser primeros. ¿A qué se referirá la palabra del Señor con esto? Bueno, todo esto, ¿cierto? Lo vamos a estar estudiando el día de hoy en Mateo capítulo 20. Así que antes de comenzar, ¿cierto? El estudio de la palabra de Dios del día de hoy, vamos a orar al Señor, nos vamos a presentar ante el Señor. Son las 00 horas. Y bueno, comenzamos el día, ¿cierto? Tomados de la mano del Señor, agradeciendo a Dios por la vida, por la salud, agradeciendo a Dios por cada una, ¿cierto?, de las bendiciones que el Señor nos da. Así que te invito ahí que donde estás, a que puedas orar al Señor y darle gracias al Señor por la vida, por la salud. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones, Señor, porque el pan, el agua, el techo, el abrigo, el alimento, el sustento no nos ha faltado, Señor. Tú has sido bueno en todo tiempo, Señor. Aún en las pruebas, las luchas, las dificultades, tú siempre has sido bueno. Señor, en esta noche, Dios mío, te adoramos, encomendamos esta noche en tus manos, amado Dios, para que sea un tiempo, Señor, de descanso para aquellos que duermen y para aquellos que velamos, Señor, sea un tiempo también de bendición para poder estar conectados contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis queridos amigos. El día de hoy, ¿cierto? Nos toca estudiar la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y lleva por título la enseñanza, ¿cierto? La primera enseñanza de esta noche, los obreros de la viña. ¿Sabía usted, mi querido amigo, de que el Señor lo llama a usted para que usted sea un obrero en la viña del Señor? Hay mucho trabajo que hacer, hay muchas tareas que nosotros debemos realizar en la viña del Señor, y el Señor a nosotros nos llama para que podamos ser obreros. Dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora, y lo has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Si nosotros nos preguntamos, mi querido amigo, de qué es lo que trata, ¿cierto?, esta parábola de los obreros de la viña, ¿de qué crees tú que se trata esta parábola? ¿Ya? Si yo hago esta pregunta, digo: ¿de qué podrá enseñarnos esta parábola de los obreros de la viña? Bueno, esta parábola, mi querido amigo, se trata sobre la salvación. El propósito de esta palabra es enseñarnos la salvación. Dios sale al encuentro de nuestra vida en diferentes épocas, ya en diferentes temporadas de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que tú has escuchado decir, ¿cierto?, nacieron en las bancas de la iglesia. Cuando eran, ¿cierto?, pequeños, se criaron en las bancas de la iglesia. Hay otros, por ejemplo, en mi caso, yo conocí al Señor a los 16 años, ¿ya? Hay otras personas que Dios llama cuando tienen 40 años, por ejemplo. Y hay otras personas que Dios llama cuando le está quedando solamente 1 hora de vida, ¿ya? Entonces, esta parábola se trata de eso, de la salvación, que muchas veces llega a nuestra vida en diferentes temporadas de nuestra vida,
Y bueno, mientras nosotros tengamos vida y tengamos salud, estamos, ¿cierto?, en el momento oportuno para poder recibir este llamado, ¿cierto?, de la salvación. Mi querido amigo, Dios nos llama a todos, ¿cierto?, en diferentes temporadas. Y mientras hay vida, hay esperanza. Ya después de muerto, nosotros ya no podemos tomar decisiones. La palabra de Dios dice de que está, ¿cierto?, estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿cierto?, tendrán que enfrentar el juicio. Cuando nosotros partimos de este escenario de la vida, de inmediato queda definido, ¿cierto?, si tú vas al cielo o vas a la condenación, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mi querido amigo, mientras hay vida, hay esperanza. Y aún mientras hay el último aliento de vida, ¿cierto?, puede estar esta esperanza vigente para aquel que se le ofrece el plan de salvación. Imagínate que para ilustrar esto, ¿cierto?, la palabra del Señor nos muestra que cuando Jesús estaba siendo crucificado, había un ladrón, ¿cierto?, a la derecha, otro ladrón a la izquierda, y uno de los ladrones no creía. Ya decía, no, si tú eres rey de Israel, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en cambio el otro ladrón le dice, Señor, ten misericordia de mí. Cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último minuto de su vida, el Señor le extendió, ¿cierto?, este plan de salvación y le ofreció esta salvación totalmente gratuita. Imagínate que él no se bautizó, no fue a la iglesia, simplemente creyó en lo que Cristo, ¿cierto?, estaba haciendo ahí en la cruz y él recibió la salvación y la vida eterna. Por eso decimos nosotros que mientras hay vida, hay esperanza. Muchas veces tú, por ejemplo, te vas a encontrar con personas que están en un hospital, ya están quizás en sus últimos minutos de vida, y es tan importante que nosotros le presentemos el plan de salvación y decirles si es que quieren aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, si se arrepienten de sus pecados, si quieren, ¿cierto?, pasar a una eternidad con el Señor. Obviamente, la invitación del Evangelio es para todos, ¿ya? Pero también la invitación del Evangelio es para aquel que la quiera recibir esta invitación. Dios a nosotros nos ha dado un libre albedrío. Es decir, el Señor nos dio la capacidad, ¿cierto?, de tomar nuestras propias decisiones y vivir también las consecuencias de las decisiones que nosotros podamos tomar. Muchas personas retardan, ¿cierto?, el aceptar esta invitación. Algunos dicen, no, que el Evangelio es para la gente adulta, no, que todavía no es mi tiempo, no, que yo quiero seguir disfrutando mi vida, mi manera, ¿cierto?, dicen algunos. Entonces muchos retardan el aceptar el llamado de la salvación, ¿ya? Y muchas veces las personas, ¿cierto?, creen de que ellos tienen como la vida comprada, ¿cierto? Dicen, no, si Dios me va a esperar a que yo tome mi decisión y ahí me voy a acercar, ¿cierto? Todavía no es mi tiempo. Pero la verdad es que nadie de nosotros tiene la vida comprada, ¿ya? Nosotros, mi querido amigo, podemos partir en cualquier minuto, ¿cierto? Cuando Dios lo disponga, podemos tener un accidente, una enfermedad, puede pasar cualquier situación o puede venir Cristo, ¿cierto?, por su iglesia. Y si nosotros no estamos preparados, ¿cierto?, no estamos recibiendo el llamado del Señor, nos vamos a simplemente perder. El Señor no quiere que nadie se pierda, ¿ya? Pero el Señor tampoco va a obligar a nadie a aceptar este plan de salvación. Imagínate que si una persona se está ahogando, ¿ya?, y tú le tiras el salvavidas, si la persona obviamente lo toma el salvavidas, se va a salvar, ¿ya? Pero si la gente lo rechaza, se va a terminar ahogando. Y Dios, ¿cierto?, nos tira este salvavidas, nos tira este plan de salvación para que nosotros lo podamos tomar, lo podamos abrazar, lo podamos recibir. Pero todo esto parte, ¿cierto?, de si uno quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, mi querido amigo, dice la Biblia de que Dios a todos les promete el denario, les promete la salvación. Pero el Señor llama a estas personas a su viña, a trabajar a la viña. Y Dios a nosotros nos llamó no para que nosotros, ¿cierto?, ocupemos una banca solamente o calentemos un asiento, ¿ya? Dios nos llamó a nosotros, nos contrató para que nosotros podamos trabajar en la viña del Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos realizar, ¿ya?, que podamos realizar en la viña del Señor. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos predicar la palabra, podemos visitar a los enfermos, podemos, ¿cierto?, ir a las cárceles, podemos ir a predicar a las personas que están en la droga, ¿ya? Podemos, ¿cierto?, ir a diferentes lugares, ¿ya? Hay muchas necesidades que nosotros podemos
podemos hacer, ¿cierto? Podemos servir en estas necesidades, ayudando, ¿cierto? A extender el Evangelio. Ahí hay un amigo, ¿cierto?, que dice, ¿eres ecuménico? No. No soy ecuménico, yo soy cristiano, ¿ya? Y bueno, si me pregunta a qué denominación pertenezco, ¿cierto? Nuestra iglesia se llama Iglesia de Dios. Iglesia de Dios se llama nuestra denominación, Iglesia de Dios Cleveland, ¿ya? Nace, ¿cierto?, ahí en Estados Unidos. Somos muy parecidos nosotros a lo que es Asamblea de Dios, ¿ya? Así que esa es nuestra denominación. Somos pentecostales clásicos, ¿ya? Ahí está nuestra definición de denominación, ¿ya? Pero lo más importante, ¿cierto?, es saber de que uno es cristiano, ¿ya? Eso es lo más importante, que somos hijos de Dios, discípulos del Señor, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y bueno, y tratamos, ¿cierto?, todos los días por servir al Señor, buscar del Señor, amar al Señor y cumplir con lo que Dios, ¿cierto?, nos pide en su palabra. Así que, mi querido amigo, el Señor nos llamó para poder trabajar en su viña, para poder servir, ¿cierto?, en la viña del Señor. Hay tantas cosas, ¿cierto?, que nosotros debemos hacer y tenemos que hacer, ¿cierto?, por la obra del Señor. Por ejemplo, hay un texto de la palabra que dice, estuve enfermo, me visitaste, estuve en la cárcel, viniste a mí, tuve hambre, ¿cierto?, me diste de comer, fui forastero y me recogiste. Entonces hay mucha gente que hoy en día, ¿cierto?, por ejemplo, cree que servir al Señor se limita solamente a predicar ya desde un púlpito. Pero el púlpito, ¿cierto?, obviamente es un lugar para servir al Señor en la enseñanza, en la predicación, pero hoy en día nosotros como hijos de Dios podemos realizar muchas tareas, ¿cierto? Podemos realizar muchos servicios para engrandecer el nombre del Señor. Ahora veamos, ¿cierto?, la segunda historia, ¿ya? Dice, Jesús anuncia su muerte, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Esta es la tercera vez, ya es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Bueno, para el Señor, ¿cierto? Él sabía que tenía que entregar su vida en la cruz del Calvario. Eso era parte del plan del Señor. Esto no lo tomó a él por sorpresa, ni lo tomó desprevenido ya al Señor, sino que él sabía de que tenía que entregar su vida, ¿cierto?, por toda la humanidad. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, el libro de Isaías, la palabra de Dios dice, ¿cierto?, en el libro de Isaías, de que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre Cristo en la cruz, ¿ya? Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Cristo llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones. El Señor cargó con nuestros pecados, ¿cierto?, ahí en la cruz del Calvario. Alguien necesitaba pagar el precio de nuestra salvación, ¿ya? Y alguien, esa persona, ¿cierto?, tenía que ser Jesucristo. Nosotros no nos hubiera alcanzado la vida, el tiempo, las cosas para poder autorredimirnos. Necesitábamos un Salvador, ¿ya? Y este Salvador es Cristo Jesús. Cristo también le dice a sus apóstoles, le dice, mira, yo voy a ir a Jerusalén, me van a azotar, me van a golpear, me van a escupir, ¿cierto?, en la cara, me van a tratar mal, me van a crucificar, pero yo al tercer día voy a resucitar de entre los muertos, ¿ya? Y esto, ¿cierto?, nos habla de que el Señor estaba preparando también a los apóstoles para esto que iba a suceder, para que ellos lo tuvieran en conciencia de que esto, ¿cierto?, era parte del plan del Señor. Jesús no solo anunció su muerte, sino que también el Señor anunció su resurrección, ¿ya? Dijo, voy a ser azotado, voy a ser crucificado, pero también voy a resucitar al tercer día, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿cierto? Porque Cristo en la cruz nos redime de nuestros pecados, y en la resurrección, ¿cierto?, el Señor demuestra de que Él es diferente a cualquier otro tipo de profeta, líder religioso, ¿cierto?, persona importante. ¿Por qué? Porque la tumba, la única tumba que está vacía, ¿cierto?, es la tumba de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, mi querido amigo, esto demuestra que Cristo es especial y es sobrenatural, ¿cierto? Es lo más maravilloso, es
diferente, ya es diferente en la palabra a todos los demás líderes religiosos, ¿cierto?, que se pueden haber levantado en la historia. La única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Además, la cruz, mi querido amigo, es la máxima muestra del amor de Dios. Es la máxima muestra de la pasión hacia Dios. ¿Ya? Cristo, hermano, demuestra su pasión, su amor, su obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y qué radical es esto, ¿cierto? Que nosotros podamos ver el ejemplo de Cristo, que Él se entregó al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor nos desafía a nosotros y nos dice, mira, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, ¿ya? La cruz es el máximo ejemplo de obediencia. Esa es la cruz. La cruz, mi querido amigo, no es para andarla trayendo acá, ¿cierto? Colgando, o para tatuársela en un brazo, ¿cierto? Y decir, hoy estoy cargando una cruz, ¿cierto? No, la cruz es el máximo símbolo de obediencia radical a Dios el Padre. Así que nosotros, que Dios nos ayude a que nosotros podamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser obedientes y fieles al Señor, ¿cierto? Hasta el último de nuestros días. Veamos ahora, estamos en Mateo, ¿cierto? Capítulo 20. Veamos ahora el versículo 20 de Mateo. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos de forma incorrecta? ¿Tú crees, amigo, de que de repente hay peticiones que nosotros hacemos, ¿cierto? Que son erradas? ¿Tú crees que de repente nosotros podemos pedir cosas que no andamos ni cerca de los planes y los propósitos del Señor? Por más que tú tengas fe, que tú creas, como dicen algunos, que tú decretes, ¿tú crees, cierto, de que de repente nosotros nos podemos equivocar y podemos pedir, hacer malas peticiones delante del Señor? Bueno, acá en Mateo 20:20, tú vas a encontrar, cierto, de que al Señor le hacen una petición, pero una petición incorrecta, ¿ya? Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus 2 hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Nosotros podemos tener, mi querido amigo, la confianza de poder orar al Señor. Ya Dios nos invita, ¿cierto?, a que siempre que tengamos alguna necesidad, alguna petición, que queramos algo, podemos ir a la presencia, ¿cierto?, del Señor para poder orar y para poder, ¿cierto?, buscar la ayuda y la dirección del Señor. Amén. Entonces, nosotros podemos presentar nuestras necesidades, cualquiera sea la necesidad, si es una necesidad económica, de salud, ¿cierto? Por un familiar, por alguna situación, podemos presentar nuestras necesidades. Lo que debemos entender ya es que Dios va a responder nuestras necesidades de forma soberana, y dice también la palabra de que muchas veces cuando Dios dice no, ¿cierto? Dios es porque nos va a dar algo mucho mejor de lo que nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo, ¿ya? Y nosotros debemos entender que la voluntad del Señor, aunque algunas veces no la entendamos o no nos guste, ¿cierto? La voluntad del Señor siempre es buena, es agradable y es perfecta. Acá, por ejemplo, la madre, ¿cierto?, de los hijos de Zebedeo va y le pide, ¿cierto?, al Señor, le dice, Señor, mira, te hago una petición, que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a la derecha y el otro a la izquierda. La pregunta es, ¿qué crees tú que estaba motivando, ¿cierto?, esta petición? Obviamente ella como mamá quería lo mejor para sus hijos, ¿cierto? Pero ella estaba
pidiendo, ¿cierto? Motivada por el prestigio, la fama, ¿cierto? La reputación, quizás que sus hijos fueran grandes, fueran superiores a los demás. Y el Señor vio, ¿cierto? De que esta petición era una petición incorrecta. El Señor le dice, mira, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos, cierto, a beber del vaso que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Ya? Y mira, y es más, si ustedes beben de este vaso y son bautizados con mi bautismo, que eso significa ser mártires, ya lo que le estaba tratando de decir, le dice, mira, el poner en esos lugares de honor solamente le corresponde al Padre, ¿ya? A Dios el Padre, Él es el que coloca, ¿cierto?, en los lugares de honor. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice en la epístola de Santiago, ya, que muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites y en nuestros placeres. A veces pedimos cosas movidos por la ambición, por la avaricia y por motivos errados. Entonces debemos evaluar, ¿cierto? ¿Por qué hacemos nuestras peticiones delante del Señor? Esta petición, ¿qué es lo que provocó? Provocó la molestia de los demás apóstoles. ¿Saben por qué? Porque los demás apóstoles también se estaban peleando quién iba a ocupar los puestos de honor en el reino de los cielos, ¿ya? Ellos como hombres, como humanos, ¿cierto? Y faltándole más discipulado todavía en su vida, ellos creían que el reino de los cielos era, ¿cierto? Semejante a los reinos políticos, ¿ya? Donde el más grande, ¿cierto? Era el que mandaba, el más grande era el que gobernaba, ¿cierto? Y todos los demás tenían que hacerle caso. Y el Señor le dice, no, ¿ya? El Señor le dice, no, el reino de los cielos, el mayor es aquel que sirve, ¿ya? Entonces el Señor nos muestra cómo nosotros debemos trabajar en el reino de los cielos. El mayor está para servir, ¿ya? Para hacer la obra del Señor. Jesús les vuelve a enseñar, ¿ya? Que el mayor es el que sirve y que es diferente al gobierno humano. Busquemos, mi querido amigo, nosotros siempre honrar al Señor con nuestro servicio, ¿ya? Busquemos nosotros siempre honrar a Dios con nuestro servicio, hacer la obra del Señor sin andar peleando un puesto, sin andar compitiendo con el de al lado, sin andar, ¿cierto?, mirando lo que hace el otro, ¿cierto?, para nosotros competir y hacerlo mejor. Busquemos con nuestro servicio siempre honrar al Señor. Y como dice la alabanza, ¿cierto?, si algo de gloria recibo de Él, que toda la gloria pueda ser para nuestro Dios. Dice la palabra también, aunque todo lo hagamos, siervos inútiles somos, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos dar la gloria al Señor. Si somos usados en algo, es solamente por la misericordia del Señor, ¿ya? Entonces nosotros siempre debemos tener un concepto equilibrado de nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tenemos un concepto equilibrado de nosotros mismos, entra en nuestra vida el orgullo, entra en nuestra vida, ¿cierto?, la competitividad, ¿cierto?, con los demás, entra en nuestra vida, ¿cierto?, todas estas cosas malas, ¿cierto?, que no glorifican el nombre del Señor. Y a veces, lamentablemente, algunas personas creen que el ministerio, ¿cierto?, se trata de ellos y no de Jesús. Entonces, por eso, mi querido amigo, nosotros todo lo que hagamos para la gloria del Señor. Si algo de gloria recibimos, ¿cierto?, que toda sea la gloria al Señor, y entender de que esto no se trata de nosotros, ¿cierto?, sino que se trata del Señor. Los hombres pasamos, ¿ya? Los hombres vamos a pasar. Hoy día estamos, mañana ya no estamos, ¿ya? Pero el Evangelio permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Veamos ahora la última historia, ¿cierto?, que dice, 2 ciegos reciben vista. Estamos en Mateo 20, versículo 29. Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Cuán importante, mi querido amigo, es poder testificar, ¿ya? Estos ciegos obviamente no podían ver al Señor, pero habían escuchado de este hombre, ¿cierto? Este varón de Galilea, este profeta, decían algunos, el Cristo le llamaban algunos, ¿cierto? También, que andaba sanando enfermos, que hacía milagros, que ponía las manos sobre el enfermo y sanaba. Entonces, en estos ciegos se despertó la fe.
Cuán importante, mi amigo, es que nosotros podamos testificar a otros de las obras que el Señor hace, ¿ya? Para que en ellos también se despierte la fe y la esperanza de que Dios también pueda ayudarlo a ellos en la situación en que ellos están viviendo. Entonces dice de que cuando va pasando Jesús por ahí comienzan a clamar en voz alta. Ellos, a pesar de no poder ver físicamente, empezaron a mirar con los ojos del Espíritu. Y ellos se referían a Jesús, ¿sabes cómo? Diciéndole Jesús, hijo de David, y este es un título mesiánico. Imagínate que los líderes religiosos, viendo los milagros, las sanidades de Cristo, ellos no veían a Jesús como el Mesías, pero estos ciegos que no habían visto milagros, miraron con los ojos de la fe y se dieron cuenta de que Jesús no era simplemente un profeta o era simplemente un maestro religioso, se dieron cuenta de que Él era el Mesías prometido. Entonces, con los ojos de la fe, estos ciegos, ¿cierto?, empezaron a llamar a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice la palabra de que Jesús va donde ellos y le dice, ¿qué quieren que les haga? Y bueno, quizás nosotros decimos, bueno, es evidente de que ellos querían recibir la vista, ¿cierto? Pero ¿sabe? Jesús es específico, amigo, ¿ya? Y muchas veces el Señor conoce nuestras necesidades, sabe lo que necesitamos, pero el tema es, ¿y nosotros sabemos lo que nosotros necesitamos? Porque muchas veces nosotros podemos ser muy generales, ¿cierto?, en nuestra forma de orar, y es como cuando uno dispara, ¿cierto?, al aire, y al final si tú disparas al aire no le va a dar a nada nunca, ¿ya? Nosotros necesitamos ser más específicos en nuestras oraciones. Necesitamos aprender a ser específicos en las cosas que le pedimos al Señor. Por ejemplo, mira, yo estoy en un tiempo donde yo le estoy diciendo al Señor, Señor, permíteme ganar un alma al mes. Ya, estoy orando en ese sentido. Señor, que todos los meses permíteme ganar un alma. Y obviamente uno tiene que pedir, pero también tiene que salir a predicar, ¿ya? Entonces, pero hay que aprender a ser específicos. ¿Qué quieres que yo te haga?, le dijo Jesús. Señor, que reciba la vista. Algo específico. Señor, yo quiero ganar alma. ¿Cuánta alma? Un alma por lo menos por mes, Señor. Debemos aprender, ¿cierto? También es ser más específico en nuestras peticiones. Ahora, mi querido amigo, ahora, Jesús nos vuelve a enseñar, ¿cierto?, sobre esto de que debemos pedir, ¿cierto?, y pedirle de forma, ¿cierto?, específica. Bien, Jesús le dijo, ¿qué quieren que haga? Que reciba la vista, respondieron los ciegos. Y una vez que fueron sanados, dice la palabra, dice de que ellos seguían a Jesús en el camino. Y qué tremendo, mi querido amigo, es que Dios te sane, que Dios haga un milagro, que Dios haga una obra, pero no que tú después abandones los caminos del Señor. Nosotros hemos visto lamentablemente muchas personas que reciben una sanidad, Dios los sana de cáncer, o otros Dios resuelve problemas, Dios soluciona problemas matrimoniales muchas veces, ¿cierto? Los restaura y todo, y después la gente se olvida del Señor y se va al mundo, ¿ya? No, acá los ciegos reciben el milagro, pero dice de que continuaron siguiendo al Señor en el camino. Yo creo de que todos nosotros hemos recibido un milagro de parte del Señor y nosotros debemos ser agradecidos con Dios, seguir a Jesús en el camino. En mi caso personal, ¿sabes por qué yo sigo a Jesús? Porque un día, cuando yo más lo necesité, cuando yo más necesitaba de Dios y cuando todos mis amigos, que yo pensaba que eran mis amigos, ¿cierto?, me dejaron solo, el único que estuvo a mi lado fue Jesús. Y en ese día que más lo necesité, llegó el Evangelio a mi vida, llegó el Evangelio a mi casa, el Señor me sanó, me restauró, hizo nueva todas las cosas y hoy, movido por la gratitud, por lo que Cristo hizo un día, ¿cierto? Hace 20 años atrás, hoy en día todavía sigo al Señor en el camino. Amén. Así que si tú has recibido un milagro de parte del Señor, sigue a Jesús todos los días de tu vida en el camino. Amén. Así que bueno, ahí yo estoy viendo, ¿cierto?, de que hay personas que escriben pedidos de oración, ¿cierto?, que comentan algunos. Así que obviamente después, ¿cierto?, voy a estar orando, clamando al Señor por sus peticiones. Y también te invito a ti que puedas orar al Señor. Ahí donde te encuentres, donde estás, ¿cierto?, puedas pedirle al Señor que Dios obre en cada situación que tú puedas estar viviendo, que tú puedas estar pasando. En resumen, hoy día aprendimos lo siguiente. Dios nos llama para salvación.
Dios nos llama para trabajar en su viña. Jesús murió en la cruz y esto era parte del plan del Señor. Debemos pedir, pero debemos pedir, ¿cierto? Con sabiduría. Y también debemos pedir de forma específica lo que queremos que Dios haga en nuestra vida, ¿cierto? Así que te invito a que oremos al Señor y ahí presenta también tus necesidades, ¿cierto? Que puedas tener. Ora al Señor, clama al Señor. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la vida, la salud. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre, que podemos orar, que podemos clamar, que podemos pedir en tu presencia. Bendice, Dios, este tiempo de enseñanza. Abre cada día nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para entender tu palabra y tu voluntad. Bendice a cada amigo que se ha conectado, Señor, y permite que esta grabación pueda ser de bendición, Señor, para la vida de todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos estamos viendo mañana con la ayuda del Señor en el live a las 00 horas. Acá estamos estudiando Mateo capítulo 21, nos tocaría hablar el día de mañana. Bendiciones. Chau, chau.